Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por habernos llamado desde antes de la fundación del mundo por misericordia. Hoy venimos a tu casa, Señor, y de verdad te necesitamos. No permitas que el congregarse sea una rutina, Señor, que el oír una prédica, Señor, sea nada más una obligación. Háblanos, Señor, en cada culto y háblanos hoy. Quita de nosotros, Señor, todo cansancio, toda amargura, todo enojo, Señor, porque una palabra es para nosotros, Señor, y una palabra puede sanar y puede salvar. Te pido que tu palabra no regrese vacía y que seamos edificados esta noche, Señor. Te entregamos este culto a ti y creemos en tu Santo Espíritu. Y creemos que tu Espíritu obra, Señor, igual como obraba hace 2000 años, Señor, que sigue obrando hoy, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Hermanos, vamos a estudiar Números 17, la vara de Aarón florece. Así que búsquelo y cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. ¿Cuántas eran? 12, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno de ellos. ¿Cuáles nombres? Los que nos explicó el pastor en Números 1, que se llamaban Elisur, y el pastor explicó los nombres de todos. Esos eran los príncipes. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, a los príncipes, y ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. O sea, era una vara por cada príncipe de cada tribu, eran 12. Y la vara de Aarón eran 13 varas. ¿Por qué? Porque acuérdense que a los levitas no se les dio heredad, sino que ellos eran los encargados de servir en el templo. Entonces eran las 12 tribus más la vara de la tribu de Leví, que tenía el nombre de Aarón. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por morir todos?, preguntaron ellos. Entonces, hermanos, esta es una historia súper linda. Hoy vamos a ver por qué hay gente que rebota de iglesia en iglesia, y rebota de matrimonio en matrimonio, y rebota de trabajo en trabajo, y no son estables en nada. Y hoy vamos a ver cuál es la señal sobre los que Dios escoge. En esta vez fue una vara que reverdeció, pero vamos a ver que todavía hay una señal para los que el Señor ha escogido. Y vamos a ponernos en contexto. Si usted se acuerda, la última prédica venían de rebelarse en contra de Moisés y Aarón, un hombre que se llamaba Coré. Y él dijo: ¿y cuándo escogió Dios solo a Moisés? Y con esa, Dios le dijo también que levantara la vara cuando se abrió el mar. O sea, eso era algo importante. Y eso era como un sello de las personas. O sea, cada quien tenía su vara. Cuando les dice, y les cuento todo esto para que entendamos la recopilación de varas, no es que fueron a buscar a bajar una vara, no. Cada uno de ellos tenía su vara que representaba su autoridad. Y la vara de cada quien era distinta. O sea, era ya un
pedazo de palo seco. Me imagino que tenía sus diseños, sus dibujitos, sus adornitos, porque eso era un sello de las personas. No habían dos varas iguales. Si usted se acuerda la historia, me acuerdo que el pastor predicó ese pasaje cuando Judá, el mero Judá, se acostó con Tamar, creyéndola que era prostituta, y cuando la iban a quemar por fornicaria, ella dijo, no me quemen. El hombre que es el dueño de esta vara es el que me preñó. Y solo con ver la vara, todo el mundo supo que era la vara de Judá. Entonces, la vara de cada persona representaba quién era, su autoridad, era su sello. Y estas varas que recopilaron eran las de los 12 príncipes de cada tribu. Y Dios le dijo a Moisés, ok, no solo es que cada quien tiene su vara distinta de cada tribu, se iba a poner en cada cetro, se iba a poner el nombre de la persona, se le iba a grabar, se le iba a poner el nombre del príncipe que estudiamos en números 1. ¿Se acuerdan? Eran 12 nombres, Selumiel, Nazón, y todos significaban cosas bonitas, porque todos ellos tenían unos llamados bien bonitos. Y Dios dijo, y vas a poner también la vara de Aarón, que es de la tribu de Leví, y le vas a poner ahí a Aarón. Y Dios dijo, va a florecer la vara del varón al que yo escogí. Iba a ser algo evidente. Y Dios se pasó, porque con que le hubiera crecido una hojita, uno hubiera dicho, bueno, pues Dios escogió al que le crezca una hojita. Pero si usted vio, dice en el versículo 10, en el versículo 8, dice que a la vara de Leví, que era un palo seco ya, que tenía hasta diseños, dice que no solo reverdeció, no solo le salió una hojita, dice que echó flores, echó renuevos, echó de la flor, que sale la fruta, Merian entenderá más de eso, salió almendras en una noche y salieron almendras que ya estaban maduras, todo eso en una misma vara. Entonces la varita tenía un brote, tenía hojitas, tenía la flor, tenía almendras y tenía almendras maduras. Dios no quería dejar duda de que a quien él había escogido era a Aarón y no a los demás. No había escogido a ninguno de los demás. Dios no quería que quedara dudas para enseñarnos algo, mi hermano. ¿El qué? Que él escogió a todas las autoridades. Dios escogió a Moisés, a Aarón y a todas. Y eso está en Romanos 13 y todos hemos escuchado esa historia. Y si usted no cree, bueno, esto ya es cuestión de fe. Si usted se cree tal vez muy inteligente para decir, no, de un palo seco no va a salir una flor, menos una almendra, menos madura. Bueno, ahí es cuestión si usted le cree a Dios o no. Si usted cree que la Biblia es infalible o no, eso ya es cuestión suya. Eso dice la palabra, yo lo creo y espero que usted lo crea también. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando algo, que Él es quien escoge y pone a las autoridades, y eso está en Romanos 13. Y esa soberanía de Dios es la que hace que los cristianos podamos estar en paz. Porque si no es Dios quien hace eso, entonces es que los hombres son más poderosos que Dios. Y si los hombres son más poderosos que Dios, entonces estamos en manos de los hombres. Y ahí sí tendríamos que estar nerviosos y ansiosos y miedosos. Dios es todopoderoso. Nosotros, las autoridades que tenemos que saber que Dios las escogió. ¿O usted cree que Dios, cuando fueron las elecciones, Dios estaba preocupado en el cielo cuando estaba, ¿se acuerda de Matamoros Batson? Con los votos rurales. ¿Usted cree que Dios estaba, mira Pedro, ay Dios mío, vienen los votos rurales? ¿Cuántos irán a salir? ¿Irá a ganar Juan Orlando? ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que Dios estaba así? Yo en el Dios que creo es un Dios soberano, que está por encima de todas esas cosas, porque dice que para Él todos los hombres son como langostas, y Él quita y pone reyes, y a nosotros nos parece tal vez que no sale el de Venezuela, ¿y qué será? Dios no tiene el poder de quitarlo, Dios lo puede hacer mañana, si quisiera, pero si está ahí, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios es soberano. Y hermanos, ese es el descanso que nosotros tenemos que tener
como cristianos sobre las cosas, sobre todo de nuestra vida, que no podemos controlar. Porque si Dios no es soberano y Dios no es todopoderoso, entonces nosotros no tenemos una confianza y una fe de que todo lo que sucede obra para bien, como dice Romanos 8. Yo así lo creo. Dios nos muestra primero que Él es quien escoge y nos deja claro que Él escogió a Aarón y no a los demás. Pero a mí me da, y yo quiero que nosotros miremos quiénes eran estos 12 que ellos querían el llamado de Aarón. Uno dice, bueno, tienen derecho a querer servir a Dios también, pero si usted se acuerda quiénes eran estos 12, estos 12 tenían su propio llamado y era un llamado honroso y era un llamado bonito. Está en Números 1. Ellos tenían su ministerio, ellos eran los príncipes de sus tribus, ellos estaban sobre 600,000 personas, ellos eran líderes ya. Lo que pasa es que ese liderazgo, ese llamado que Dios le había hecho, no les bastaba, sino que ellos querían la vida que tenía Aarón. Ellos estaban incómodos, pero ellos ya tenían su propio llamado y era un llamado honroso. Ellos eran los príncipes, ellos tenían un nombre que Dios se los había dado por algo. Ellos tenían un propósito en sus vidas, ellos tenían un ministerio en sus vidas, pero ellos no lo quisieron, lo desecharon por querer una cosa, una vida distinta, por querer un llamado distinto. Ellos no querían su llamado, ellos querían el llamado que Dios le había hecho a Aarón. Ellos menospreciaron su propio llamado, pero por el deseo de figurar. Ellos se creían y tenían mucha soberbia. Ellos tenían mucho ego. No les bastó con lo que Dios ya les había dado. Y eso está en Romanos 12. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ellos tenían su propio llamado y Aarón tenía su llamado. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es el servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside, subraya ahí el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, hay algunos llamados a presidir, hay algunos llamados a presidir, a estar en autoridad, aún en la iglesia, y otros no. Pero si usted se fija, el llamado a presidir, es decir, a tener liderazgo, es uno de los muchos llamados que hay en la iglesia. Hay llamados a exhortar, a enseñar, hay llamados a servir y todos tenemos diferentes dones y un diferente llamado, así como esos 12. No lo desperdicie queriendo el llamado de alguien más. Lo que le pasó a ellos es que ellos tenían sus dones, muchos como dice Romanos, pero ellos querían el de presidir. Ellos no querían otro, ellos no querían servir, exhortar, enseñar, ellos no querían nada, ellos querían presidir, mandar. Y desecharon su llamado por querer el llamado que tenía Aarón. Entonces, al que preside, dice ahí, ¿cuántos pueden presidir? Uno. Dios es un Dios de orden y siempre tiene que haber una cabeza y el que preside solo puede ser uno. Uno. ¿Cuántos pastores pueden haber en una iglesia? Uno. ¿Cuántos esposos pueden haber en un hogar? Uno. No puede ser así como las maras. No sé si se han fijado que cada vez que agarran a alguien, algún marero en la prensa dice, cae el jefe de la MS. Todos los días cae el jefe. ¿Cuántos jefes tienen? No puede ser así como en las maras. En las iglesias, Dios es un Dios de orden y si se acuerdan, se nos ha enseñado que en la casa manda el papá, después la mamá, después los hijos, porque el que tiene que tomar las decisiones es uno. El que preside, el que Dios escogió para presidir es uno, y en este caso era Aarón.
Y en las iglesias es el pastor el que está llamado a presidir. ¿Se imagina que todos estuviéramos llamados a presidir? O que hubieran varios presidiendo. Y que dijera Danistón, no, hipotequemos todo esto, compremos un terreno para construir la iglesia. Él no es el pastor. Y el pastor dice, no, no nos metamos una hipoteca. ¿Qué tenemos ahí ya? Un conflicto. Imagínense que dijera el pastor, vamos a ayuno el martes, y que dijera Sadi, no vamos a ayuno. No estamos ayunando. ¿Qué tenemos ahí? Un desorden. Porque el que preside es uno. Sería un caos. Y la cuestión es, mis hermanos, que como vimos el llamado a presidir, el don de presidir es un don de muchos. Es un don de muchos. Y lo que ellos se preguntaron es, ¿por qué preside él y no yo? Y muchos también se preguntan lo mismo. ¿Y qué tiene de especial el pastor? ¿Y por qué me tiene que mandar a mí? Y si yo mando en mi casa. ¿Qué tiene de especial Mario? ¿Y por qué por qué tengo que hacerle caso yo? Y cuando nos ponemos esa actitud, estamos igual a esos príncipes. ¿Y sabe qué es lo triste de este caso? Que no se rebelaron y no se pusieron amargadas personas allá en el pueblo que no tenían ningún llamado. Los que se pusieron así eran personas que tenían un llamado a servir. Como vimos en la reunión anterior, Coré estaba llamado a servir en el templo, pero él no quiso eso. Él quería ser el mero jefe, él quería derrocar, él quería mandar. Y estos 12 también, ellos eran el príncipe de toda su tribu, que eran cientos de miles de personas, pero ellos decían, esto no me basta, yo quiero ser Aarón. Y Dios les dejó claro hoy, yo escogí a Aarón y no a vos. Y eso a mucha gente le parece injusto. Y muchos dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Aarón y no el otro? Y yo quiero decirle, mis hermanos, que muchos agarran el pasaje que dice que Dios no hace acepción de personas y dicen, entonces Dios hace acepción de personas, porque de esos 13 solo le floreció la vara a Aarón y no es acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a tratarnos a todos igual. De hecho, Dios no trata a nadie igual. Tiene un trato distinto con cada quien. De la forma que Dios llamó a Moisés, no fue la misma forma que llamó a Abraham. De la forma que llamó a Abraham, no fue la misma forma que llamó, por ejemplo, a Pedro. Y este es el problema de ellos, que quieren vivir la vida de otro. Si usted se acuerda, en la Biblia hubieron siervos de Dios que tuvieron palacios y hubieron otros que vivieron en cuevas. Hubieron unos que tuvieron miles de mujeres, hubieron unos que eran hermosos como Absalón y otros que la Biblia no dice si eran hermosos. Y no se puede enojar y decir, ¿y por qué yo no soy hermoso? ¿Y por qué yo no vivo en un palacio? Y eso es lo que le pasó a ellos. Quisieron vivir la vida de los demás y desprecian cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Yo me acuerdo que una muchacha que era la novia del amigo que me trajo aquí, el pastor siempre cuenta la historia de un carro, no me acuerdo muy bien, pero le regala que al momento de comprar el carro le cayó el pisto en efectivo, algo así fue, pastor, y era una 3.0 negra. Me acuerdo de esa historia, el pastor la contaba más antes. Y esta muchacha venía a la iglesia y decía, yo también quiero una 3.0, ganarme una 3.0 negra, así decía. Y yo le decía, porque veníamos, o sea, a la iglesia prácticamente de visita. Y yo le dije, pero no somos cristianos, no servimos, no hacemos nada de eso. Incluso el carro fue de hace muchos años. No podés esperar que te pase lo mismo a vos. Y ella decía, ¿por qué a él y a mí no me puede pasar esas cosas? Porque ese es el llamado que tiene para él. Y para usted puede tener algo distinto, mi hermano, pero nunca igual. Nunca igual, porque yo creo que la Toyota ya ni tiene ese mismo carro. Ya no lo tiene. Y muchas personas se frustran por eso, porque quieren la vida, los dones y los bienes de alguien más. Y eso no es injusticia de parte de Dios,
porque el cristianismo no es socialismo, no es comunismo y no es ninguna de esas ideas, porque incluso la Biblia dice que la abundancia de unos dentro de la iglesia supla la escasez de otros, porque Dios tiene un trato particular con cada quien y hay momentos en tu vida que te va a ir bien y te va a ir mal. Y así, en su soberanía, en la iglesia no es socialismo y como nos ha enseñado el pastor, tampoco es democracia, es teocracia. En la iglesia el que manda es Dios y Él escoge como Él quiere. Y a muchos eso les parece injusto y dicen, ¿y por qué pusieron a tal de diácono? ¿Y por qué, y por qué el pastor es el que manda aquí? ¿Y por qué puso a Mario? ¿Por qué no puede poner a otro? Y viven con esa incomodidad y viendo los defectos que puedan tener. Y yo quiero decirle que eso no es injusticia porque Dios escoge a quien Él quiere y Dios, así como escoge, Dios salva a quien Él quiere, pero no estaba obligado a salvar a ninguno. Si usted no le gusta esto, que Dios tiene un trato distinto con cada persona, usted a quien está resistiendo, dice la Biblia, no es a la persona que lo está poniendo a servir o que le está diciendo haga esto o haga lo otro. Si a usted le molesta esto, a usted quien está resistiendo directamente es a Dios. ¿Por qué? Porque usted piensa que Dios se equivocó. Porque usted piensa que usted podría escoger mejores líderes. Y esto aplica para líderes en la iglesia, para líderes en la política, para líderes en el país, para todo. Usted diría, no, yo pude haber puesto una mejor persona que Dios. Y Dios escoge en su soberanía. ¿Por qué Dios escogió a Aarón y no escogió a uno de esos otros 12 muchachos? ¿Qué de especial tenía Aarón? ¿Qué de distinto? ¿Por qué escogió a Aarón y no a Coré? Y eso, mis hermanos, se llama misericordia. Cuando Dios escoge a alguien y a alguien no, es por misericordia, no por otra cosa. Eso está en Romanos 9:10. Dice, no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, si se acuerda, tuvo gemelos, no habían nacido, no habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ella tenía gemelitos y Dios escogió a uno y Dios dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así como Dios dice hoy, escogí a Aarón y a los otros 13 no los escogí. Escogí a uno y a los otros no. ¿Por qué? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios en esto? ¿Es injusto Dios porque escogió a uno y a otros no? Dice la palabra de Dios, en ninguna manera. No hay injusticia. Pues a Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios, mi hermano, porque si alguien se ganara la misericordia, ya no sería misericordia, sería pago, sería recompensa, sería que se lo ganó. Porque la escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, usted que se enoja por los que están en eminencia, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que me formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Hermanos, esta es la diferencia entre la misericordia y la justicia, porque Dios es misericordioso y Dios es justo. Y son dos palabras que parecen contradictorias. Y si Dios tiene 10 pecadores y Él le da misericordia a 5 y a 5 no les da misericordia, sino que van a ser condenados. Entonces, los 5 que Él escogió para salvación, les dio misericordia,
porque ellos no se habían ganado el perdón. ¿Fue injusto Dios al darles misericordia a esto? No. Y a los 5 que no fueron salvos, sino que fueron condenados, ¿qué les dio? Justicia. Porque a esos 5, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Y lo mismo sucede con los que Dios escoge. Dios los escoge por misericordia. Dios es justo o Dios es misericordioso, pero nunca es injusto. Entonces, ¿por qué se enoja usted, mi hermano? Porque no está en una posición que no tiene. Todos los que estamos aquí deberíamos estar alegres de que Dios ya nos escogió para lo más valioso, que es la salvación. En su misericordia nos escogió para ser salvos. No te escogió para ser pastor, no te escogió para ser apóstol, no te escogió para ser un millonario. Hermano, te escogió en su misericordia para ser salvo. Todo lo que venga de ahí es ganancia. No dejes que te entre esa amargura en tu corazón como a esos 12. Ellos ya tenían un llamado precioso y lo desperdiciaron por querer el llamado de alguien más. Usted ya tiene un llamado, usted tiene dones, usted tiene talentos. Muchos de los que están aquí tienen ministerios y lo que están es en amargura por murmuración. Y la murmuración, mis hermanos, trae literalmente demonios. Ese alfarero, como decía Romanos ahí, y nos decía a nosotros, ¿quién eres tú para pelear con Dios y para decirle, ¿por qué me hiciste así? Ese alfarero hoy dejó claro que escogió a Aarón sobre los demás y ya no tenían excusas para seguir de rebeldes. Si se acuerdan, empezamos la enseñanza diciendo que el llamado había sido privado, pero ahora ya quedó público y evidente para todos. Dios escogió a Moisés y a Aarón, aquí está la vara. Y hermanos, hoy ya no tenían excusa para seguir de rebeldes. Dios escogió a estos dos. Y fue una escena, imagínate qué bonito al siguiente día, cuando ellos estaban de rebeldes diciendo, ¿y a qué hora Dios escogió a Aarón y a Moisés? Vamos a hacer una prueba. Imagínate qué bonito para Aarón cuando le salió su vara con todas esas flores y esas almendras. E imagínate los demás cuando le salió su vara completamente igual, muerta. Dios le estaba diciendo, yo no te escogí para esto, no te escogí para esto. Y era una lección de humildad. Y ellos dijeron, y eso está en el versículo 12, los hijos de Israel, cuando agarraron cada quien su varita muerta, dijeron, he aquí nosotros somos muertos. Perdidos somos, todos nosotros estamos perdidos, dijeron. Y uno dice, qué bonito, aprendieron, tuvieron humildad. Y eso es lo segundo que vamos a aprender hoy, que el murmurador va a ser murmurador siempre, porque a ellos les quedó claro, ya acaban de morir, ¿cuántas personas? 250, y las otras que murieron al siguiente día fueron 14,700, y ya Dios les enseñó una vara de quién había escogido. Ellos ya no tenían que murmurar más, estaba claro quién era la autoridad. Dios dijo, hoy sí haré cesar las murmuraciones. ¿Y sabe qué pasó después de esto, mi hermano? Vamos a seguir en Números y lo vamos a seguir estudiando. Y este pueblo se volvió a quejar, este pueblo volvió a querer matar a Moisés, este pueblo volvió a fornicar, dice, y este pueblo incluso llegó a adorar a Baal. Esta misma gente que Dios ya les había aprobado, fueron y adoraron a Baal. Días después, se supone que ellos lo que querían era una prueba de que Dios había escogido a estos. Dios ya se las dio. Ellos querían una prueba, Dios ya se las dio, ellos ya no tenían que molestar más. Dios ya había demostrado más que suficiente evidencia de que a quién había escogido. Y lo que aprendemos es que los murmuradores no se satisfacen por la resolución de un problema. ¿Por qué? Porque ellos querían agua y le dijeron a Moisés, te vamos a matar si no nos das agua. Dios les dio agua. Tenemos hambre, te vamos a matar si no nos das comida. Dios les dio maná. Ellos le dijeron, Moisés, queremos morirnos porque ya no aguantamos solo comer maná. Dios les dio codornices. Y así Dios les fue solucionando cada problema y ellos nunca estuvieron contentos y nunca aceptaron la autoridad de Moisés ni de Aarón, porque en realidad esos no eran los problemas que tenían ellos. El problema de ellos estaba aquí.
Y ese problema no se iba a solucionar con una vara que floreció o que no floreció. El problema de ellos estaban aquí. Los quejosos no están motivados con los problemas, aunque aparentan serlo. No es que se quejan de las autoridades por problemas que les ven, no es cierto. Lo que les molesta realmente es la autoridad. Ellos murmuran porque tienen corazones descontentos y nunca están satisfechos. Pueden tener el maná, el agua o podría salir un árbol de la vara de Aarón. Ellos nunca iban a aceptar a Aarón como autoridad y no era por la vara, era por su corazón. Y lo mismo sucede en la iglesia. La gente aparentemente, y hasta les traje una imagen, no sé si la pusiste, Richard. Si el pastor está gordito, si le miran la barriguita, dicen, no, mira, ese pastor hay una, ese pastor no hay una, es carnal. Y si lo miran flaco y lo miran descuidado, dicen, mira, se va a enfermar, no cuida el templo de Dios. Si lo miran joven, dicen que le falta madurez. No, es un cipote, ¿qué vas a ver? O sea, en realidad, el murmurador, el quejoso, quiere hacer creer que él está preocupado por el pastor, no tiene experiencia. Pero si tiene pastor viejo, dicen, no, le falta energía, está viejito ya le falta dinamismo. Si el pastor es generoso, dicen que es botaratas. Si es alegre, dicen que le falta reverencia. Dicen, ese hombre es un chabacán en el púlpito, ¿lo has visto? ¿Lo has visto las cosas que dice? Pero si es serio, dicen, no, le falta amor. Ese hombre no ha ido a esa iglesia, en esa iglesia no hay amor. Si es generoso, dicen que es botaratas. Y si es moderado, dicen que es un tacaño. Si es muy amable, si es un pastor cariñoso que los abraza, dicen, no, ese hombre no tiene carácter. Le hace falta templanza. Y si exhorta y habla de frente, dicen, es cascarrabia. Dije, ¿has visto cómo humilla a la gente? No, ese hombre es muy duro, es muy regañón. Si el pastor se viste bien, dicen que está gastando el dinero de la iglesia y que es vanidoso. Ese hombre es muy vanidoso y lo has visto, eso no lo hace un hombre cristiano. Y si se viste mal, dicen que da un mal testimonio. Lo has visto en chores, se vienen en chancletas. Ese es un chabacán. Si predica muy largo, si ya son las 9, dicen, no, qué aburrido. Y si predica corto, dicen, ya se le acabó el repertorio, dejó lo de lo mismo, predica. Solo predica de Jesús, dice. Y al final dice, ¿y tú cómo lo quieres? Y esa es la realidad, porque en realidad al murmurador, no, así como en la Biblia, no le preocupaba el maná, el agua ni nada, lo que le enojaba era la autoridad. Ahora, a nosotros como cristianos, lo que nos molesta es la autoridad, no lo disfracemos, no digamos que nos molestan cosas de las autoridades, porque es mentira. Porque aunque las cambiaran y si tuviéramos uno diferente, igual te molestaría y lo criticarías. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la murmuración no es contra los hombres, sino que es contra Dios. Porque cuando usted murmura, usted cree dos cosas y duda de dos cosas, como lo acabamos de ver. Lo primero es, usted duda si Dios puso a esa persona o no. Y usted dice, ¿y por qué pusieron ese diácono? No, ese fue el pastor que lo puso porque es amigo de él. Eso es lo primero. Usted duda que lo puso Dios. Y segundo es porque piensa que Dios se equivocó. O sea, sí lo puso Dios, pero Dios se equivocó. Hubiera puesto a alguien mejor. Y esa es la murmuración. Al final eso es la murmuración. La murmuración no es contra los hombres. En Éxodo 16:8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará carne para comer. Eso ya lo pasamos. En la mañana pan, porque Jehová ha oído su murmuración, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés, sino contra Jehová. Realmente a la gente no le interesaba si la mujer de Moisés era negra. A ellos no les interesaba saber si Dios había escogido a Aarón con esa vara. Eso no les interesaba. Ellos murmuraban en contra de Dios y esa era su incomodidad, tener esa autoridad. Yo quiero decirle
que si a usted le molesta o si se sale de la iglesia por causa del pastor, de las autoridades o los hermanos, por la causa que sea, porque usted dice lo que Richie, que la pastora se corta muy corto el pelo, que se viste de esta forma, o que el pastor bromea mucho, o que Mario se viene en chores, en chancletas, y son cosas, hoy anda zapatos. Y los pongo como ejemplo porque son las autoridades y sé que muchos les quieren encontrar defectos y los tienen. Los tienen. Y si querés encontrarles defectos, se los vamos a encontrar. Que si es muy enojado, que esto, que lo otro. Hermanos, si quiere encontrarle defectos, se lo va a encontrar. Pero si usted sale de aquí por esa causa, quiero decirle que al lugar que usted se vaya, usted se puede encontrar un pastor que ande en saco todo el día y una pastora que tenga el pelo hasta las nalgas de largo. Le va a encontrar otro defecto y va a irse a otra iglesia hasta que al final se va a quedar sin congregar, porque el problema no está en ellos, el problema está en el corazón del que murmura. Esa es la verdadera causa. Si usted vino a una iglesia o se va de una iglesia por causa de los hombres, nunca vino por causa de Dios. Nosotros podemos irnos de la iglesia cuando se empiece a predicar falsa doctrina, ¿sí o no, pastor? Ahí es cuando nos podemos ir. Si el pastor empieza a predicar cosas que no están en la Biblia, que son contrarias a la doctrina de Cristo, si el pastor empieza a decir, para ser salvos tienen que hacer un sacramento, entonces uno le está raro, pastor. Nos podemos ir. Pero si son cosas que no están en la Biblia, la murmuración está en usted. Todo lo que esté aparte de lo que es la doctrina que nos enseñen, usted se va a ir por causa de hombres y jamás va a encontrar una iglesia en la que se va a sentir cómodo con las autoridades, porque el problema lo tiene usted y no la autoridad. Hermanos, así le pasó al pueblo. Si usted se acuerda, el pueblo dice la Biblia que su rey era Dios, y que Dios le dijo al profeta, el pueblo le dijo al profeta Samuel, queremos un rey. Mira que todos los pueblos tienen rey, queremos que nos pongamos un rey. Y todo el pueblo dijo, sí, la mayoría estuvo de acuerdo y dijeron, pongámonos un rey. Y vino el profeta y les puso a, ¿quién? Saúl. Saúl dice que era hermoso también, que era hermoso, que era grandote, y el pueblo estaba feliz con Saúl, ¿se acuerdan? El pueblo estaba pero extasiado, lo amaban. Pero después surgió David y el pueblo y la mayoría del pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, que viva David, que viva, queremos a David. Y después de David le vino el hijo de David que era Absalón y el pueblo quería a Absalón de rey y a David lo escupieron y le tiraron piedras y lo insultaron. Y después de Absalón el reino se dividió en dos. Hermanos, ¿y quién tuvo la culpa? ¿Tuvo la culpa Saúl, David, Absalón? ¿Quién? En realidad el que le estorbaba la autoridad era el pueblo. Y le gustó Saúl por un rato, le gustó David por un rato, le gustó Absalón por un rato, pero después se cansaron de ellos. Y lo mismo sucede hoy en las iglesias, lo mismo que sucedió al pueblo. A ellos no les interesaba realmente los problemas de Moisés o de Aarón. A ellos no les interesaba saber si Dios había escogido a Aarón, porque hoy quedó claro. Ellos lo que les estorbaba era la autoridad, pero por esto, porque tienen el corazón endurecido y tienen un corazón, dice la Biblia, malo. Un corazón malo de incredulidad. Y dice que ese tipo de personas va a vivir vagando, dice la Biblia, siempre, porque lo que anda vagando en ellos es su corazón. Eso está en Hebreos. Y vamos a ver por qué la gente rebota de iglesia en iglesia. Hebreos 3:7 dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hoy, hermano, si usted está oyendo y si usted es una persona murmuradora, amargada en su interior con las autoridades, si hoy Dios le está hablando, no endurezca su corazón. Hoy no piense en otro, en el que no vino.
No piense en otra persona, piense en usted. No endurezca su corazón como en el día, como en la provocación, en el día de tentación en el desierto. Eso es Números 20, ya vamos a llegar ahí. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, así como Dios les dio una prueba, me probaron, vieron mis obras 40 años y aún así no estaban contentos. Y dice Dios, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando. ¿A dónde, mis hermanos? En su corazón. El problema no era Moisés, porque después vino Josué y tampoco lo querían. Ellos andaban vagando en su corazón por esto, mis hermanos, porque tenían 40 años de estar con la presencia de Dios y nunca habían conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, y no entraron a la tierra. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malo está en uno, no está en el que Dios escogió, no estaba en Aarón. El corazón malo estaba en el que se rebeló. Y dice el autor de Hebreos, que no haya en ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse. Y mira el versículo 13 y póngale atención. Antes, exhortaos unos a otros. Aquí está hablando de cristiano a cristiano. Aquí no es de una autoridad a nosotros. Exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que si yo voy donde Ilse y le digo, Ilse, ¿viste las fotos de Ritzy en traje de baño? Una pastora, lo que me tiene que decir ella es, párame ahí, yo no quiero estar en murmuración. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre nuestros pastores? Que oremos por ellos. Si yo voy donde Danistón y le digo, ¿has visto cómo se va Mario los domingos? ¿Cómo se va en Chores? ¿Qué testimonio? No te enojes, Mario. No, y lo hablo de frente y que el Espíritu Santo le dé discernimiento a cada quien. Porque si usted le llevan murmuración y usted la recibe y dice, es cierto, ¿verdad? Qué testimonio. Yo siempre lo he dicho, ese hombre, usted no lo reciba. Antes, exhorte, no reciba esa murmuración y exhorte. Si usted tiene algo en contra de una autoridad, ya no voy a usar las chancletas de Mario. Si usted tiene algo, mi hermano, en contra de una autoridad, la cuestión es, vaya y dígaselo a él. Porque si usted lo hace con otra persona abajo, usted está murmurando y eso trae maldición. Y no trae maldición a la autoridad, trae maldición a usted. Y usted sería tonto si le llegan a murmurar y usted dice, si es cierto, lo viste, qué tristeza, qué autoridades. Y después cuando viene a la iglesia y lo saluda, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Entonces, exhórtese hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Y esto es súper lindo porque nos está diciendo lo mismo que hicieron los 12. Ellos ya eran príncipes. ¿Por qué querían el llamado de otro? Y lo mismo nos sucede a los cristianos. Usted tiene un llamado para ser salvo. Usted tiene dones y talentos que tal vez no ha descubierto. ¿Por qué va a vivir en amargura deseando la vida, los dones de otro? Dice el autor de Hebreos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Y ahí vamos a entender nuestra tercera parte de hoy. Retengamos firmes hasta el fin. Y eso es lo tercero que vamos a ver, los frutos de la vara de Aarón. Cuando nosotros tenemos autoridades y cuando usted vive en murmuración, Dios ya no va a hacer lo de la vara. Dios no va a venir cuando usted está enojado contra la autoridad y decir, tráiganme una vara cada quien a ver quién yo escogí. Dios ya no va a hacer eso. Pero siempre hay frutos visibles de la persona a quien Dios ha escogido. Mire, la decisión de que Aarón era el sacerdote
no significaba que Aarón era el hombre más bueno, ¿o sí? Si usted se acuerda, Aarón mismo había murmurado de Moisés hace unos capítulos atrás. No significaba que era el hombre más bueno, no significaba que era el hombre más espiritual, no significaba que fuera el hombre más santo o que nunca pecara, porque nosotros no creemos eso que cree la Iglesia Católica, que las autoridades son infalibles. No lo son, no son santos. Y Aarón no lo era y nuestras autoridades tampoco. Porque si usted se fija en la Biblia es tan hermosa que nos muestra los errores, los pecados de cada Dios, de cada hombre que Dios levantó para enseñarnos de que todos somos falibles, todos somos hombres. El único santo fue Cristo. Porque esto de la vara de Aarón no era un concurso, a ver cuál era el hombre más inteligente o más santo. Dios ya había escogido a Aarón y ya vimos por qué lo hizo. Solo se los estaba mostrando. Esta solo significaba que Aarón era el sacerdote y que la nación tenía que reconocerlo como sacerdote. Y hoy, ¿cuál es la señal de que Dios, de los escogidos del Señor? Hoy muchos piensan que es tener dinero o tener una iglesia grande o los que cantan ser exitosos con sus canciones, los que escriben ser exitosos con sus libros, tener el pastor, el apóstol que tiene el saco más bonito, el saco más caro. Y lo mismo, hermanos, no es concurso. Yo quiero leerles y ojalá me estén viendo por internet los que dicen ser apóstoles. Uno de los que sí eran apóstoles escribió cuál era el ministerio de los apóstoles y no tenía nada que ver con fama, no tenía nada que ver con pisto. Eso está en 1 Corintios 4:9. Y Pablo, hablando del, dijo en 1 Corintios 4:9, hablando de su ministerio, dice: según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables y nosotros despreciados. ¿Usted cree que ellos han leído esto? Ellos quieren honra, ellos quieren dinero, quieren admiración. Y Pablo está diciendo, hasta esta hora padecemos hambre. ¿Usted creería que un hombre de Dios puede padecer hambre, puede padecer sed? Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Para los que creen que tener una casota es señal de que Dios lo escogió. Dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, dice Pablo, hasta ahora como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Eso es el ministerio de los apóstoles bíblicos. La riqueza, la fama y el éxito no pueden ser señal del favor de Dios, porque eso le prometió Satanás a Jesús si lo adoraba. Entonces, ¿cuál es la señal de que Dios escogió a una persona? ¿Cuál es la señal visible? Ese fruto, esa almendra madura. ¿Cuál es la señal hoy? Ya vimos que dinero, fama y todo lo demás no es. Entonces es que sea un hombre santo, que no cometa pecado. Tampoco. Esa no es una señal de que sea escogido por Dios. El servidor de Dios puede caer, pero se puede levantar, confesar su pecado, apartarse y va a recibir misericordia. ¿Como quién? Como el mismo Aarón. Si nosotros creemos que para ser un hombre de Dios es que tiene que ser sin un pecadito, pues entonces Aarón no le hubiera reverdecido su vara, porque él acababa de murmurar contra Moisés. Los hombres que Dios ha escogido, la señal no es tampoco que no pecan. No la es. Porque para hablar de los más modernos, si usted se acuerda, el pastor que famoso, Jimmy Swaggart creo que se llamaba,
lo encontraron con una prostituta y todos los que están en contra del evangelio, alegres. ¿Eso quiere decir que él no es un hombre de Dios? No. ¿Por qué? Porque se arrepintió, confesó su pecado y volvió a su ministerio, y un ministerio más pequeño, más modesto, pero volvió a los pies del Señor. Y hay también otros que nunca tuvieron un pecado así, por ejemplo, como Adrián Rogers. Adrián Rogers se murió y nunca le conocimos un problema con prostitutas, pero fue santo. ¿Usted cree que cometió pecados Adrián Rogers también? También, solo que tal vez no los conocimos, no fueron tan graves. Billy Graham se murió hace poquito. Y él también me imagino que pecó. Tal vez no le conocimos sus pecados. Tal vez no fue con una prostituta, pero fueron otros. Y esa no es la señal de que eran escogidos por Dios. Ellos pueden ser pobres o ricos. Porque me imagino que hay hombres de Dios que son muy pobres. Llamados por Dios que son muy pobres. Pueden ser famosos o no famosos. Pueden ser hombres de Dios que son amorosos y otros no son tan amorosos. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿No caer en pecado? No, en pecado caen todos, mis hermanos. Pero Dios es misericordioso para perdonar. La señal de que una persona es escogida por Dios es la permanencia. Así como Jimmy Swaggart cayó, pero volvió a su Señor. ¿Y la permanencia en qué? En su palabra. Yo les traigo un video de un pastor, no sé cuánto dura como 3 minutos, pero de un pastor que es todo lo que vos podrás imaginar que es exitoso. Escribe libros, tenía una iglesia grande, cantaba y todo lo demás. Pero ¿sabes qué le pasó? Se apartó. Entonces poneme el video, por favor, Riger. Bendiciones amigos de Evangelio Puro. Joshua Harris ha vuelto a convertirse en noticias en varios medios de Estados Unidos, pese a que en su cuenta de Instagram hizo una publicación donde dijo que no quería estar frente a los medios, luego de sus declaraciones donde había afirmado que ya no se considera cristiano. Recientemente publicó varias fotos de su asistencia a una marcha de celebración del orgullo gay en Vancouver. El ex autor de uno de los libros de mayor venta en la juventud cristiana usó su cuenta de Instagram para publicar varias fotos y videos como una muestra de que su posición sobre la sexualidad ha cambiado radicalmente. En uno de sus libros más vendidos, titulado Le dije adiós a las citas amorosas, el autor enseña que el sexo por sí es una experiencia maravillosa, pero si lo practicamos fuera del plan de Dios, pecamos. Pero en una publicación en su cuenta de Instagram, dijo que ya no pensaba igual sobre las cosas que escribió en ese libro. En esas mismas declaraciones, le pidió perdón a la comunidad LGBT y expresó su apoyo al matrimonio del mismo sexo. A la comunidad LGBTQ quiero decir que lamento las opiniones que enseñé en mis libros y como pastor con respecto a la sexualidad. Lamento estar en contra de la igualdad matrimonial, por no afirmarte a ti y a tu lugar en la iglesia, y por cualquier forma en que mi escritura y mi discurso contribuyeron a una cultura de exclusión e intolerancia. Espero puedas perdonarme. Al parecer, para dejar claro su postura, decidió publicar estas fotos marchando a favor del matrimonio gay. Además, compartió otra foto en la misma marcha junto con defensores LGBT, incluyendo al cantante de rock Trey Pearson, quien era un cantante cristiano que confesó ser homosexual y ahora defiende activamente a personas que desean ser cristianas y al mismo tiempo vivir libremente en sus preferencias sexuales. Al parecer, Joshua Harris, que antes predicaba sobre la pureza sexual, ahora tiene planes de usar su influencia en la juventud y en las redes sociales para promover sus nuevas creencias que son contrarias a la Biblia. Sobre la apostasía de Joshua Harris, lo que nos toca es ver lo que dice la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por otro lado, entender que nosotros mismos debemos estar firme en nuestro llamado y cada vez más fortalecer nuestro conocimiento y amor por Cristo, examinando nuestros corazones para cuidarnos de no vivir una fe fingida. Déjanos tus comentarios y si este video te ha gustado, dale like y suscríbete a...
como vieron en el video, ahí nos pone un versículo y dice la permanencia. Salieron de nosotros para que fuera evidente que nunca lo fueron. Si hubiera sido de nosotros, ¿cuál es la señal? Hubiera permanecido. Esa es la señal, hermanos. El que persevere hasta el final, dice la palabra en Apocalipsis, sé fiel hasta el final y recibirás la corona de vida. Dice Cristo que no es cuántos años tenga de ser cristiano. Usted puede decir, yo tengo 8 años de ser cristiano. Dice Jesús, el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese va a ser salvo. Y no es por dar mucho fruto, porque hay cristianos que dicen, yo invité a aquel, esos son mis hijos. Pablo mismo decía que él tenía que cuidarse porque él mismo podía ser eliminado. Cristo dijo, alejados de mí nada pueden hacer. Hermanos, el sello, esa vara con frutos hoy sobre los que Dios ha escogido es la permanencia. Es que estén firmes en la doctrina hasta que se les cierre el cajón y se les eche tierra. Esa es la señal, porque nada es más difícil de falsificar que la virtud, que ser cristiano, porque tarde o temprano la cabra se cansa de fingir que es oveja. Se va a cansar y la que es oveja siempre vuelve al pastor porque lo ama. Y el pastor, el buen pastor también ama a sus ovejas. Dice, hermanos, la señal sobre los que Dios ha escogido, y se lo vuelvo a repetir, es la permanencia. Dice 2 de Juan 1:8, miren por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Puede hacer muchas cosas, en algún momento estuvo en la doctrina, pudo predicar, pudo tener una iglesia, pudo hacer milagros, pero si no persevera hasta el fin, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque el fruto, mis hermanos, de la vara de Aarón, hoy es la permanencia. Y eso nos enseñó también en lo que acabamos de leer. ¿Qué hicieron con la vara de Aarón cuando reverdeció? La botaron. Dice que eso no fue temporal. Y le dijo Dios a Moisés, agárrame esa vara de Aarón y la vas a meter al arca del testimonio para que sea testimonio siempre. Y esa arca hoy está en el cielo. Porque así como esa vara hoy todavía tiene esas almendras en el cielo, así el fruto visible de los escogidos del Señor para presidir es la permanencia. El arca tiene la vara de Aarón, tiene el maná y las tablas de la ley. Eso está en Hebreos. Y hasta hoy está esa vara de Aarón. Y yo quiero decirle que ese sello para los que Dios escogió para presidir va a ser evidente el día, como les digo, que mueran. Joshua Harris, el que vimos, si hubiéramos dicho es un hombre de Dios, hace 2 años hubiéramos dicho es un hombre de Dios exitoso, es un monstruo, mirarle su iglesia, sus libros, su pisto. Pero ¿qué pasó? No perseveró. Y el fruto se va a ver hasta el día, como le digo, que nos cierren el cajón y que nos echen tierra. Si ese día estábamos en Cristo, ese es el sello que nosotros tenemos. No solo aplica a los pastores, sino a todos nosotros, a todas las ovejas, a todos los cristianos que creyeron, porque las señales pueden ser falsificadas y los frutos pueden ser temporales. Si usted se acuerda la parábola del sembrador, hay un tipo de gente que dice que brota pronto, pero que se seca porque no tenía profundidad. Y la palabra de Dios dice que el mundo pasa, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si usted y yo, no los pastores, ya déjelos a ellos, deje a las autoridades, usted y yo, ¿cómo saber si somos verdaderamente cristianos? ¿Cómo saber? O sea, no se meta al rollo de ellos. Dice Juan 8:31, y lo dijo Jesús. Jesús se lo dijo a los judíos que ya habían creído. Usted ha creído en Cristo para salvación. Amén.
Jesús le dice, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la señal, mi hermano. Permanecer en su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es la señal. Hasta el fin. Porque la vida del cristiano, mi hermano, dice que es una carrera. En varios libros se compara con una carrera, pero no es un sprint. No es un sprint de 100 metros. No tenemos que ganarle a nadie. Es una carrera larga que dice la Biblia que se tiene que correr con paciencia. Imagínate correr con paciencia. Es una carrera larga y es una carrera individual. Y la cuestión es que nosotros tenemos que tener los ojos puestos, dice la Biblia, ¿en quién? En Cristo. Él es nuestra meta. Y tenemos, dice la Biblia en Hebreos, que despojarnos de todo peso del pecado y de toda la nube de gente que está cerca de nosotros. Y que tenemos que correr nuestra carrera, la mía y usted la suya, con paciencia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra carrera, mi hermano, es una maratón larga. Y la meta de cada quien es Jesús. ¿Con quién está compitiendo usted? Muchas veces queremos, como estos 12 príncipes, pelear con los demás. Queremos el puesto de otros. Queremos tener lo que otros tienen. Y nosotros, mis hermanos, estamos llamados a pelear la batalla de la fe. Pero se nos ha enseñado que el enemigo que tenemos que derrotar y que el pecado que nosotros tenemos está en nosotros mismos. Yo quiero decirle que el sello del cristiano es la permanencia hasta el día que se muera. El problema es que no sabemos el día que nos vamos a morir. Por eso la Biblia dice que corramos esa carrera con paciencia. Yo hace poco corrí una maratón, la primera. Yo creo que todos deberíamos correr una maratón en la vida. Yo nunca había corrido una maratón. Y a la hora de la salida, yo fui con Fanny, fui con mi hermana y estábamos platicando en el carro. Yo estaba viendo la hora, faltaban 10 minutos. Ya cuando faltaban como 5 minutos, los llaman a todos. Bueno, acá van a participar por un micrófono. Y yo me voy tranquilo a la línea de salida. Habían como unas, no le estoy mintiendo, como unas 2,000 personas adelante de mí. Entonces, nunca había corrido, de haber sabido me hubiera ido a poner desde el comienzo, ahí en el principio. Habían como 2,000 personas adelante de mí. Y yo empiezo a ver a la gente y yo digo, pucha, estos son profesionales, pues. Andaban unas medias compresivas, unas mochilas que tenían agua y una pajilla que les venía aquí. De verdad. Y yo me puse, va a quedar aquí. Y yo con mis tenis, mi camisetilla ahí, voy a quedar ahuevado aquí, digo yo, pucha. Y aquí el montón de gente adelante. Y fíjese que cuando empezamos a correr, Fanny me tomó un video y Fanny no sabía tampoco ese montón de gente que estaba adelante. Y Fanny iba a tomar aquel video esperando a que pasara yo y pasaba la gente, como 2 minutos de video. Hasta después aparezco yo allá diciéndole adiós. La cosa es que cuando empezamos a correr, cada quien corre su carrera, hermano. Entonces yo le empiezo a pasar a la gente que yo puedo, porque la lucha es conmigo. Y es una carrera que se corre con paciencia. Y como vimos hoy, cada quien tiene sus propios dones y talentos. Yo iba pasando gente, y miré a una mujer, Fanny también la vio, que era pero puro músculo, y llevaba un ritmo exagerado, pues. Y yo digo, yo me le voy a pegar a esa mujer. En 2 kilómetros me mató, pues, ¿para qué la seguí? Toda mi energía la dejé por estar siguiendo a esa mujer. ¿Y por qué? Porque no era mi ritmo, no era mi nivel, ella estaba en otra cosa, no le aguanté su ritmo. Y la carrera que nosotros corremos como cristianos, mi hermano, es igual, es individual.
Cada quien corre a su propio ritmo, no importa que haya gente que empezó antes. No importa que haya gente que empezó antes que usted. No importa que hay gente que sí tiene una mochila con una pajilla para acá y usted no la tiene. La meta es que usted llegue y cada kilómetro te va a costar y van a haber cuestas y te van a doler los pies. En mi caso me dolía la espalda y lo que yo quería era llegar a la meta. Y al final llegué como en el puesto 114, pero de 5,000 personas. Y el cristianismo, mis hermanos, es igual, porque nosotros tenemos que llegar a esa meta. El problema es que no sabemos dónde está. No está en nuestro calendario marcado. Yo sí sabía cuándo llegaba a los kilómetros que iba a recorrer. Hasta un mapa me dieron, yo lo llevaba en la mano. Yo decía, llevo tantos kilómetros. El problema es que como cristianos no tenemos marcado en el calendario cuál es el día que nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Correr cada kilómetro. La perseverancia no es algo que se logra en el último día. La perseverancia es algo que se hace hoy. Y yo no sé qué día tuviste hoy. Yo no sé si oraste. Yo no sé si tuviste la oportunidad de honrar a Dios, si pecaste. Pero te quiero decir que por lo menos lo terminamos bien en su casa, alabándolo. Y mañana vas a tener otra carrera. Mañana en la mañana vas a tener la oportunidad de orar o de no orar. Mañana vas a tener la oportunidad de congregarte en un grupo o no congregarte. Y así va a ir tu constancia, mi hermano, hasta el día que te encontres con el Señor. Porque dice la palabra del Señor, bástale a cada día su propio mal. ¿Usted quiere estar en constante con el Señor hasta la muerte? Yo sí, mi hermano. Entonces lo que tiene que ser es ser constante. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana, si nos toca llegar a mañana. Y pasado. Y vivir cada día, todos los días pegados al Señor. Por eso me gusta cuando el pastor dice, ¿cuántos días tengo de no fumar? 1. ¿Cuántos días tengo de no beber? 1. Porque el día que el ego nos alcanza, el día que dejamos de necesitar del Señor, el día que nos volvemos soberbios, no voy a ir el sábado, ese día nos vamos separando. Para ser constantes, mi hermano, y correr la carrera con paciencia, lo que tenemos que hacer es lo que podemos hacer hoy. Así que hoy terminamos nuestro día bien. Vamos a ir a nuestra casa, con nuestra familia a cenar. Vamos a orar antes de comer. Vamos a orar antes de dormir. Y mañana va a ser otra oportunidad para estar pegaditos y permanecer en el Señor. Quiero verlos a todos en sus grupos mañana. Quiero verlos a todos en el culto el sábado, porque no sabemos el día que nos vamos a encontrar con el Señor. Así que, hermanos, vamos a agradecerle al Señor por el llamado que ya dio a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy vimos cómo tú escogiste a Aarón y no a los demás, pero ellos también tenían un llamado, Señor, que desperdiciaron. Hoy te pido que no nos permita, Señor, por amargura, por envidia, Señor, por murmuración, desperdiciar el llamado que tú tienes para nuestras vidas. Te pido que tú, a los que tú has escogido, Señor, que seas tú usándolos, Señor, con sus dones, con sus talentos, con sus ministerios, y que te glorifiques en la vida de tus hijos, Señor. Quita de nosotros toda amargura, quita de nosotros toda murmuración, Señor, y que no permitamos chisme ni murmuración en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor, sino que nos exhortemos, Señor, entre nosotros a orar por nuestras autoridades, por las autoridades de nuestra iglesia, para que permanezcan firmes, Señor, para que los guardes del enemigo, para orar por las autoridades de nuestro país, como lo estamos haciendo como iglesia. Y te pido, Señor, que nosotros también como ovejas podamos permanecer, Señor, hasta el fin de nuestros días, que no sabemos cuándo va a ser, Señor. Así que te pedimos por cada día que nos permitas permanecer firmes hoy. Y te vamos a pedir lo mismo mañana y pasado y hasta el día que nos encontremos contigo, Señor. Que podamos dejar esta vida, Señor, en paz y confiados, Señor, de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor. Gracias por tu palabra y por el llamado que has hecho a cada uno de nosotros.
Cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Cumple el llamado que hiciste a cada uno de nosotros, Padre. Y te pido que no partamos de esta tierra sin haberlo dado todo para lo cual tú nos escogiste. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.